son los que ven en la pantalla y empecemos. Entonces, la primera parte es la introductoria. Como todos sabemos, los seres vivos tenemos un instinto de supervivencia y por lo tanto nos interesa saber cuáles son los efectos de consumir fármacos durante la gestación, pues esos podrían tener consecuencias negativas en el producto o en el bebé. Además, ¿de qué factores ambientales podrían influir negativamente en el mismo? De manera general, la incidencia de los efectos teratológicos son del 2 al 3%, pero considerando solamente las graves, las que pueden comprometer la vida, como la encefalia, las que requieren cirugía mayor, como la parálisis de la cardiopatía, y las que generan discapacidad permanente. Parece poco, pero si es que nosotros incluimos a esas las malformaciones leves, como el labio leporín, como la polidactilia o los defectos auriculares, esta se eleva del 2% al 10%, es decir, 1 de cada 10 bebés en la incidencia. Esto es importante y quizás sea algo que debamos llevarnos de la exposición. Esta rueda simboliza todo el periodo del embarazo y esta fracción que es de color azul entre el día 31 y el día 71. Este se le llama periodo crítico porque en este periodo sucede la embriogénesis de los principales sistemas del feto, del embrión. Entonces, si nosotros consumimos fármacos o sustancias teratogénicas en este periodo, hay mayor probabilidad de que se generen malformaciones. Ahora, antes del día 31 y desde la concepción, el primer mes, sucede lo que se llama periodo de todo o nada, donde si se expone el embrión, o puede morir o puede sobrevivir sin ninguna malformación. Y bueno, después también, dependiendo del teratogénico, puede haber alguna influencia. Esto simplemente para forma de resumen, o sea, si quieren saberlo de manera más específica, pero de manera general entre el día 31 y el 71, dentro de los primeros, o sea, alrededor del día 31 asociado a defectos cardíacos y del sistema nervioso central, y en el día 71 asociado a patologías auriculares o del labio leporino. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que influyen? Principalmente la edad gestacional. Como ya mencioné, no es lo mismo primero, segundo, tercer trimestre, es importante el primero. Y dependiendo del fármaco, porque algunos solamente son después del 62, pero eso ya lo vamos a ver después. Estructura molecular del fármaco, eso influye demasiado para saber si es grande, pequeño, si pueda atravesar la placenta o no. Utilización del fármaco, si es que la gestante requiere de estos fármacos, como los que vemos aquí, los que están resaltados suelen ser de uso crónico con pacientes con comorbilidades que lo tienen durante toda su vida, eso también va a influir el uso del fármaco. La politerapia, si es que usa más de un fármaco, el metabolismo del materno, la genética, si es que puede variar entre gestante o gestante, entre una u otra gestante para ver si es que va a ser un efecto o no. Las hepatopatías y nefropatías significa de que no se va a poder metabolizar el fármaco y va a estar más tiempo en la paciente y por lo tanto más probabilidad de atravesar la placenta, y la integridad de la estructura placentaria por la misma razón de la arteriosis, que está con una mala integridad, mayores teratogénicos o mayores concentraciones van a poder ingresar al fármaco. Estos son los principios básicos de la teratología, que lo podemos deducir, prácticamente algunas ya lo mencionamos. Por ejemplo, el fenotipo, se mencionan experimentos de ratas que en algunas razas u otras algún teratogénico genera una malformación y en otras razas no. De ahí se saca el principio de genotipo. Luego, del momento de la exposición, como ya le mencioné, el periodo crítico, de la segunda y la octava semana de gestación, el mecanismo de teratología, donde cada fármaco tiene un diferente mecanismo de generar patologías. Luego, el de las manifestaciones, donde independientemente del fármaco que sea, va a generar o muerte o malformación o alguna restricción de crecimiento o trastornos funcionales. El agente también, como ya les mencioné, va a depender del agente, cómo es que va, y sus características, cómo es que van a ingresar a la placenta y si es que lo van a hacer o no. Y efectos de la dosis, obviamente, a mayor dosis, a mayor periodo de exposición al teratogénico, mayor probabilidad de efecto. Bueno, simplemente para resumir, hacerlo rápido, los estudios epidemiológicos, la descripción de casos no es muy fiable, pero nos da una alerta, es decir, el primer indicio de saber si es que hay alguna malformación. Por eso es que se reporta un caso extraño en un embarazo. Entonces nos preguntamos qué pudo haberle ocasionado eso, si es que no sabíamos, y de acuerdo a eso vamos a los siguientes. Entonces, el estudio descriptivo sería el siguiente que haríamos para ver la frecuencia, la incidencia y compararlas entre diferentes factores teratogénicos que sospechemos que podrían serlo, casos y controles para comparar grupos de desenlace, de expuestos y no expuestos, para saber cuál es la probabilidad de que genere el efecto de desenlace, y también hacer asociaciones. Y el estudio de cohorte también es importante porque nos va a dar el riesgo relativo de cierto teratogénico. Entonces, ¿qué tanto riesgo nos puede generar cierto fármaco o no? Estar expuestos y no expuestos.
Y los ensayos clínicos, que es el de mayor precisión, el más importante porque nos da la eficacia de la medida preventiva. En este caso ya experimentamos y otorgamos medidas preventivas para saber cuál es importante. En la primera parte lo importante es la teoría de todo y nada. ¿Ya? De ahí va a partir las respuestas a algunas pacientes cuando escuchen ustedes, doctora, ¿sabe qué? Estoy embarazada, no sabía que estaba embarazada y he tomado muchas pastillas. Entonces, ¿cuál es el riesgo en esa paciente? Es la teoría de todo y nada. ¿Cuándo se da? ¿En qué semana? No, pero ¿en qué semana? Tercera semana. De la tercera para abajo es la teoría de todo y nada. De la tercera a la octava es la teoría que tú has dicho. Lo has dicho en días, en 31 a 71, es lo mismo. En esos días, ahí se da la gran mayoría de afectación en cuanto a los antibióticos, qué sé yo, antihistamínicos, antiácidos, y que pueden ejercer un efecto adverso en cuanto a la formación, porque justo ahí se da la embriogénesis. ¿La embriogénesis hasta qué edad se da? Desde la segunda a la octava semana. Ya. Octava o novena, yo lo considero hasta la novena semana. ¿Ya? Entonces, antes de la novena semana, desde las 21 hasta la novena semana, medicamento dado, medicamento que sí puede causar el efecto que sus compañeros van a exponer, ¿correcto? Entonces, siguen esos tiempos, ¿ya? Porque de ahí probablemente saque un caso. Ahí para terminar, todo y nada, ¿qué significa? Todo que cause malformación y muerte, todo, o sea, muerte del feto. Todo que cause, claro, malformación, muerte y nada, que no cause nada y siga el rumbo del embarazo normal. Ese es todo o nada, que cause muerte o progreso. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética de los fármacos, tanto como a través de la placenta como a los tejidos mamarios, es decir, a través de la leche materna. Primero, sobre hablar un poco de la placenta, la definición de la placenta y su barrera ya es bien conocida ya desde hace un montón de años, desde 1904. Sin embargo, en los años 60 aún se pensaba que esta barrera se consideraba que era bastante eficaz y que no lograban entrar en sustancias nocivas, y debido a este pensamiento erróneo es que hubo un montón o varios casos de defectos congénitos, como lo son el uso de benzodiazepinas, uso de tóxicos y el más conocido que todos conocemos, el uso de la talidomida. Por otro lado, los tejidos mamarios no se conoce mucho, no hay mucha información sobre este tema debido a que los estudios son recientes y hay bastante contradicción en la bibliografía. Entonces, primero hablaremos sobre la transferencia placentaria. Antes de que las moléculas ingresen desde la circulación materna a la fetal, deben atravesar la barrera placentaria, que va a estar constituida por 4 capas a las 20 semanas. Vendría a ser el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de velocidades, el endotelio de capilares fetales. Aquí podemos ver un gráfico de lo que separa la circulación materna de la circulación fetal. Lo que va a ocurrir entre los trimestres son cambios anatómicos que debemos conocer. Uno, por ejemplo, es que a nivel del primer trimestre el saco gestacional se va a encontrar recubierto casi en su totalidad por el tejido velloso, lo que va a provocar que la penetración de la sangre materna se va a encontrar limitada por la presencia de unos tampones trofoblásticos que van a obstruir las arterias intraplacentarias. Sin embargo, esto va a cambiar al final del primer trimestre, donde la placenta se le va a denominar como una placenta hemocorial, debido a que la membrana vellosa se va a hacer cada vez más fina, el espesor va a disminuir y va a facilitar el intercambio de sustancias, que es de requerimiento del tercer trimestre. Debemos conocer también una regla general que vendría a ser la transferencia pasiva de los fármacos va a ser dependiente del flujo y va a estar limitada por la membrana. Esto se refiere con que mientras pasen los trimestres, el flujo placentario va a aumentar y la membrana va a disminuir, como ya se dijo, que se va a hacer más fina. Esto se ha ya comprobado mediante estudios, por ejemplo, a nivel de los animales, principalmente roedores, o in vitro, utilizando cotiledones que van a ser perfundidos
Y en ambos modelos se encontró que haber una limitación principalmente en el primer trimestre, lo que finalmente se concluyó que en esta etapa es donde el feto humano va a tener el mayor riesgo de padecer efectos teratógenos. Esto se ha podido comprobar mediante estudios indirectos a través de serocentesis, aspiración de líquido serónico, o al momento del parto, haciendo un estudio de sangre en el cordón. Sí. Otra regla general que dice es que todos los fármacos van a penetrar de una u otra forma en la placenta. Lo que va a diferenciar a esto va a ser cuáles pueden ingresar con una mayor facilidad o cuáles no. Por ejemplo, los que tienen mayor facilidad son los fármacos liposolubles, y los que les van a costar un poco más deben ser los fármacos hidrosolubles o aquellos que están unidos a proteínas. Principalmente, ya como regla general, se dice que aquellos compuestos que son más de 600 daltons en un tamaño, más de 600 daltons, como la insulina o la heparina, estos van a tener principalmente una mayor dificultad para penetrar la placenta. Ahora, hablando de transferencia de la leche materna, como dije inicialmente, la bibliografía es reciente y hay bastantes contradicciones en la misma bibliografía. Como una generalidad, se dice que en la leche materna se puede encontrar una concentración de cualquier fármaco, sin embargo, este no es totalmente asintomático o no va a provocar una clínica finalmente al feto. Similar a la transferencia placentaria, también van a haber fármacos que van a tener una mayor facilidad de poder ingresar, como lo es la liposolubilidad, aunque sea un peso molecular del fármaco, o su grado de unidad a proteínas. Se dice que las moléculas no ionizadas y de bajo peso molecular, como es el alcohol, estas pueden ingresar con facilidad, haciendo ya el síndrome fetal-alcohólico que se va a hablar más adelante. Otra regla general que debemos conocer es que la cantidad del fármaco presente en la leche va a ser una fracción variable de la concentración en la sangre materna, es decir, que esta va a ser proporcional a la dosis administrada de la madre. Se dice que va a ser una dosis subterapéutica, es decir, va a estar por debajo, y solamente va a ser del 1 al 2% de la dosis administrada. Esto es un rango que no va a provocar efectos adversos, por lo cual no va a haber efectos entógenos, excepto aquellos fármacos que son netamente tóxicos, y eso sí hay que tenerlos en cuenta. En este caso de leche materna vamos a tener dos situaciones bastante comunes, que tendrían que ser la administración de fármacos en los días siguientes al parto, donde aún no se ha instaurado correctamente la lactancia. Esto quiere decir que el neonato solamente va a ingerir dosis pequeñas, o lo que se llama el calostro, por lo tanto la ingestión del fármaco va a ser escasa. La otra situación que tenemos es que aquellos fármacos que tengan que ser administrados diariamente, aquí en estos casos es necesario conocer la farmacocinética del fármaco, ya que nos va a ayudar a minimizar la dosis que va a estar expuesto el paciente o el bebé. Por ejemplo, darle una dosis de leche materna antes de darle el fármaco, ya que va a disminuir su concentración. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Continuando con la exposición, la parte que me tocó son los fármacos de prescripción libre, de libre dispensación y fitoterapia. Ya, para hablar del tema, es importante nosotros como futuros médicos conocer, ¿no?, los objetivos, por así decirlo, principales acerca de este tema. La primera vendría a ser siendo minimizar minimizar el uso de fármacos de libre dispensación y de prescripción. Esto quiere decir medicamentos que se venden sin receta médica, ¿no?, en las farmacias o boticas. La segunda... A ver, chicos, para todos este cuadro sí lo voy a tomar. Entonces, las preguntas van a ser: ¿qué categoría va a ser cada medicamento? Entonces, por favor, traten de atenderse, porque esto es importante, y conforme van a ustedes prescribir ahí en el medicamento, ahí va a salir categoría A, B, C, D, X. Y
y correspondiente al tipo se va a indicar a la marca, ¿no? Lógicamente, todo medicamento se puede utilizar, siempre siendo evaluable el riesgo-beneficio. Como ustedes van a ver, hay casos especiales que es necesario dar medicamentos que sabemos que es B, que sabemos que es C, pero igual lo tenemos que dar, siempre y cuando informando al paciente y viendo la dosis mínima para no afectar tanto al bebé. Entonces, ahora... El segundo objetivo vendría siendo fomentar el uso de alternativas no farmacológicas para los síntomas comunes del embarazo, como por ejemplo las náuseas, vómitos, dolor abdominal leve, fatiga, etc. Entonces, esto con el objetivo de que las mujeres embarazadas no se automediquen, ¿no? O en el mejor de los casos escojan que no se automediquen, ¿no? Ya, en cuanto a la clasificación de la FDA, o la, en inglés quiere decir el Food and Drug Administration, en español que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, clasifica a todos los medicamentos en 5 categorías. La categoría A, B, C, D y X, ¿no? La primera categoría es la más segura de todas. Acá hay tanto estudios en humanos y en animales, ¿no? Y se ha demostrado que este grupo farmacológico no tiene riesgos para el embrión. Dentro de este grupo farmacológico está el ácido fólico, el sulfato ferroso, vitaminas del complejo B, la vitamina B1, la tiamina, la vitamina B12, la cianocobalamina. Acá también está la vitamina, pero hay que tener mucho cuidado con la dosis. La vitamina A está dentro de este grupo siempre y cuando la dosis sea baja, menor a 8.000 unidades internacionales por día. Ya, en cuanto a la categoría B, esta categoría tiene una seguridad posiblemente segura. Aquí hay estudios solo en animales, en humanos no hay, en mujeres embarazadas. Pero no hay riesgos de toxicidad, ¿no? Acá están los medicamentos, los antibióticos, principalmente los beta-lactámicos, la penicilina. Dentro del grupo de las penicilinas está la amoxicilina, la ampicilina, también están las cefalosporinas y los carbapenemas. Dentro de las cefalosporinas podría ser la primera, segunda, tercera y cuarta generación. También están los macrólidos, la citromicina, la claritro, la eritromicina, ¿no? La insulina y el acetaminofeno o paracetamol. Con este medicamento hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si bien sabemos es un AINE, y todos los AINES sí están en el rango de administrarse, pero siempre y cuando sea menor a 32 semanas o menos del tercer trimestre, porque pasados estas semanas ya vendría a ser peligroso. Ya, en cuanto a la categoría C, acá el riesgo ya es potencial. Sigue habiendo estudios en animales solamente, no en humanos, pero ya hay riesgos de toxicidad, ¿no? Dentro de este grupo están los aminoglucósidos como la amigdacina, la gentamicina, las quinolonas como el ciprofloxacino, norfloxacino, las tetraciclinas como la doxicilina, la misma tetraciclina, la dexametasona y el diclofenac. En cuanto a la categoría D, esta categoría, tanto la D como la X, ya hay evidencia, ¿no? Hay estudios tanto en animales como en humanos. Entonces aquí sí es riesgosa, es altamente tóxica. Aquí dentro de esta categoría están los fármacos antiepilépticos, sobre todo la fenitoína, carbamazepina, el fenobarbital, incluido el diazepam. También están los antidepresivos como la fluoxetina. Ya. Aunque he encontrado ahí una fuente que decía que la fluoxetina no es tóxica, pero hay otros estudios que dicen que puede provocar autismo. Entonces, en la clasificación X, finalmente, esta es la categoría que
completamente contraindicada, ¿no? Tiene una contraindicación absoluta. Estos medicamentos no se deben administrar en una mujer embarazada. Dentro de este grupo está la isotretinoína, que es un fármaco conocido para el acné severo. La vitamina A, como ya lo mencioné, en altas dosis puede ser tóxico. Y bueno, la dosis vendría a ser sobrepasando las 24 unidades internacionales. También está la talidomida, que este fármaco es bien conocido porque en los años 1950-60 provocó la focomelía, ¿no? Los bebés nacían sin huesos y glúteos. Ya, el metotrexato, que es un antineoplásico, las estatinas, la warfarina, el yodo radiactivo. Eso dentro de los fármacos más conocidos están. Ya. En cuanto a los fármacos contraindicados en el embarazo, aquí vamos a mencionar los que están indicados y los que están contraindicados, ¿no? De lo más importante, este codito es lo que no deberíamos administrar en mujeres embarazadas. Y estas vendrían a ser siendo las opciones, ¿no? Dentro de los grupos de fármacos antibióticos, en primera opción están los beta-lactámicos. Ahí encontré una información confusa, porque, por eso solo puse penicilina. También están los carbapenems, como ya lo dije, y las cefalosporinas, pero hay estudios recientes de que las cefalosporinas también podían producir efectos teratogénicos. Entonces, principalmente dentro de este grupo está la penicilina, ¿no? La amoxicilina, la ampicilina. En segundo lugar están los macrólidos. Ya. Y dentro de los antibióticos que no debemos administrar a las mujeres embarazadas están las tetraspirinas, las quinolonas, el metronidazol. También hay estudios, ya se van a dar cuenta más adelante del metronidazol. Según el libro Gates, no produce efectos teratógenos, pero en otras fuentes sí produce. Ya. En cuanto a los AINES, en realidad todos los AINES, incluido el paracetamol, pueden ser administrados hasta antes del tercer trimestre. Ya es peligroso si lo administramos después del tercer trimestre, después de las 32 semanas. Dentro de los medicamentos contra la malaria o el paludismo, los indicados son la cloroquina y los que están totalmente contraindicados son la primaquina. Dentro de la artritis reumatoidea, la hidroxicloroquina está indicada como primera opción y los que no deberíamos administrarlo son el metotrexato. En cuanto a la epilepsia, acá está en primer lugar la carbamazepina. Y lo que no debemos administrar es el valproato. En cuanto a la trombosis, acá está indicada la heparina, sobre todo la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que no se absorbe así. Y la que está totalmente contraindicada está la warfarina en el primer y tercer trimestre. En cuanto a la hipertensión arterial, acá debemos elegir como opciones a la metidopa y a la betalol. Y están contraindicadas las GECAS, la SARA-2 y el nitrofluxial. ¿Por qué? Porque producen malformaciones craneofaciales. Dentro del grupo farmacológico de antimicóticos, lo que debemos escoger como opción para prescripción está la fortexina B, y lo que no debemos escoger por ningún motivo es el fluconazol y el itraconazol, que tienen efectos adversos. En cuanto a la enfermedad de Dice-Dow o en el hipertiroidismo, aquí está el
propil y ouracilo en el primer trimestre y el metimazol en el segundo y tercer trimestre. Lo que no debemos indicar para nada es el yodo radioactivo. En cuanto a los antieméticos, aquí como primera opción está la piridoxina, que es la vitamina B6, y la metoclopramida y el dimetilato. Y lo que no debemos escoger está la talidomida, que produce focometría, ya lo mencioné, y el ondansetron. En cuanto a las vacunas, la DTPA está indicada entre las 27 y 36 semanas. También, en mujeres embarazadas también podrían recibir vacunas contra la hepatitis B y el neumococo. En cuanto a las contraindicaciones, no deben recibir la vacuna triple, ¿no? Que es la SRP, la de sarampión, rubiola y parvovirus, porque son virus vivos atenuados. Ya. En cuanto, esto de manera específica, ¿no? Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir de manera rápida. Es lo mismo de acá, pero de resumen. Ya. En cuanto a los antibióticos, dijimos que en primer lugar deberían ser de indicación de primera línea las penicilinas, ¿no? ¿Por qué? Porque no son teratogénicas. La amoxicilina más el ácido clavulánico es una combinación no muy recomendable porque puede provocar la enterocolitis necrosante. Esto es lo que les decía, ¿no? Las cefalosporinas, actualmente hay un estudio que se ha hecho en donde se observa que hay un aumento de más del 25% en que las pacientes tendrían una tendencia a presentar un posible riesgo teratogénico. Aunque en el anterior código no decía lo mismo. En cuanto a las sulfamidas, no son teratogénicas. Acá lo que deberíamos tener cuidado es en las tetraciclinas, ¿no? Son teratogénicas, por decirlo así, porque pueden propiciar el que el feto presente una coloración dental o una hipoplasia de esmalte e inhibición del crecimiento óseo. Las tetraciclinas deberíamos evitarlas durante el segundo y tercer trimestre y sobre todo preferir otros antibióticos, ¿no? Como dijimos, las de primera elección siempre van a ser las penicilinas. Otro fármaco con el que deberíamos tener cuidado son los aminoglucósidos. Dentro de este grupo está la streptomicina y la canamicina. Estos medicamentos pueden producir la toxicidad congénita o la nefrotoxicidad y un posible bloqueo neuromuscular. En cuanto a las fluoroquinolonas, aquí está el ciprofloxacino y norfloxacino. Acá hay un riesgo teórico de la artralgia del niño. Todavía está en estudios, entonces no es muy confiable. En cuanto a los antivirales, la mayoría no son teratogénicos. El más seguro de todos los grupos antivirales es el aciclovir. Acá, es seguro durante el embarazo y es recomendado por la CDC para tratar infecciones diseminadas como el encefalitis herpética. En cuanto al lintano, que es un ectoparasiticida, es una potente neurotoxina, deberíamos evitarla. En cuanto a los antifúngicos, aquí la nizadina no presenta efectos teratógenos. El clotrimazol y el miconazol tampoco no se considera, no hay evidencia, ¿no?, concluyente de que sean teratógenos. En cambio, en el fluconazol aquí sí hay estudios en donde se han reportado deformidades en extremidades con una dosis de 400 o 800 miligramos durante el primer trimestre. O también se ha visto que podrían ocasionar que los embriones presenten la tetralogía de Fallot, que es el cabalgamiento de la aorta,
la hipertrofia ventricular derecha, la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. En cuanto a los efectos de fármacos concretos, aquí vamos a mencionar al estrógeno y a la progesterona. Dentro de este grupo farmacológico no se ha encontrado una actividad teratógena en ambos y progestágenos, aunque no sé si se acuerdan que en gineco habíamos visto que el estrógeno sí podía tener efectos teratógenos, pero en el libro dice que no. Ahora, en cuanto a los esteroides, aunque esteroides andrógenos, como su propio nombre lo dice, son andrógenos, van a masculinizar o van a provocar el agrandamiento del clítoris en el feto femenino. Los espermicidas son considerados seguros, no son teratógenos. Los anticonvulsivantes sí podrían considerarse teratógenos en una escala de niveles, ¿no? Dentro de todos los grupos de anticonvulsivantes, el valproato es el más teratógeno. Y el que debería considerarse el fármaco de primera elección en una gestante epiléptica es la carbamazepina, ¿no? En cuanto a las principales malformaciones del labio leporino, está en primera opción. En segunda opción está la cariopatía congénita y en tercera los efectos del tubo neural. Ya. En cuanto a los anticoagulantes, aquí la warfarina sí está asociada a una embriopatía en un 5% de los casos, pudiendo presentar, hacer que los embriones presenten condrodisplasia, hipoplasia nasal, atrofia óptica y el retraso mental. Como podemos ver acá, este bebé sufre una embriopatía de warfarina, ¿no? Por warfarina. Tiene una hipoplasia nasal, tiene una atrofia óptica y supuestamente tiene un retraso mental. En cuanto a la heparina, no atraviesa, si bien es cierto, no atraviesa la placenta, pero tiene un riesgo, ¿no? Hay estudios que dicen que puede provocar que el embrión disminuya la densidad ósea de sus huesitos, ¿no? Y también esto provoca las fracturas vertebrales, con una dosis de mayor a 20.000 unidades internacionales por día. Dentro de los anticoagulantes, dijimos que la de primera opción, la que debemos elegir siempre en una mujer embarazada que tenga problemas de coagulabilidad, debemos elegir a la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es la que presenta menos riesgo de trombocitopenia y osteoporosis y es preferible en lugar de heparina y no fraccionada. En cuanto a los analgésicos, aquí están los AINES, el ácido salicílico, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, la piridoxina. Acá dijimos que antes del tercer trimestre todos los AINES podían ser administrados. Después del tercer trimestre o después de las 32 semanas es peligroso. En cuanto a la codeína, no se ha, el libro dice que no se ha incrementado significativamente las malformaciones, o sea, no hay relación, pero sí podría haber como que un efecto aditivo, ¿no?, entre la mamá, porque sabemos que la codeína es un opioide. Ya, en cuanto al paracetamol, dijimos que sí podía ser administrado hasta antes del tercer trimestre, es seguro, está dentro de la categoría B, excepto después del tercer trimestre, ¿no? Estas son las razones por qué no deberían ser administradas. Una, porque provoca el cierre precoz del ductus arterioso, también podría provocar una disfunción renal, una coagulopatía, etc. Y en cuanto a los opiáceos, están dentro de la categoría C. Ya, en cuanto a la isotretinoína, este medicamento
bueno, es conocido, ¿no? Porque es utilizado en el acné severo, es un retinoide y es altamente teratógeno para los humanos. Ya. En el libro menciona que el riesgo de anomalías estructurales que presenta este medicamento es de un 25% y el retraso en el desarrollo también en un 25%. El nombre farmacéutico o comercial del medicamento, el más conocido es el roacutan, ¿no? Entonces, este medicamento puede hacer o que un embrión presente una microtia o anotia, que es el pequeño oído, que no se desarrolle bien su sentido del oído, una micrognatia, también los fetos podrían presentar paladar hendido, defectos cardíacos o químicos, anomalías del sistema nervioso central, como la hidrocefalia, anomalías oculares, retina, nervio óptico. En cuanto a la vitamina A, bueno, su nombre es el retinol, ¿no? Y la isotretinoína es un derivado de la vitamina A. Entonces, por eso debemos de tener en cuenta este medicamento y tener cuidado, ¿no? Porque a bajas dosis no es teratógeno, pero a altas sí. A una dosis mayor de 25 unidades internacionales sí puede ser teratógeno. El libro menciona que se ha reportado 18 casos de defectos congénitos a estas dosis, ¿no? Pareciera inofensivo, pero sí hay que tener cuidado con la vitamina A. Ya, en cuanto a los psicofármacos, acá se recomienda una precaución debido a posibles efectos adversos a largo plazo en el desarrollo fetal. Dentro de este grupo están los sedantes sobre las benzodiazepinas. El principal riesgo a quienes se exponen, las mamás que consumen estos fármacos durante su embarazo, son a que sus bebés puedan presentar un síndrome fetal por benzodiazepinas, ¿no? Esto se ha descrito en muchos casos. Ahora, en cuanto al litio, en un 11.5% sí presentan malformaciones en neonatos expuestos en el primer trimestre, incluyendo la anomalía de esto. En cuanto a los antidepresivos, que dijimos que estaban dentro del grupo de la categoría B, entonces estos acá en el libro, dice que no se ha detectado un riesgo significativo de malformaciones con la fluoxetina, ¿no? Pero les había comentado que en otras fuentes dicen que la fluoxetina ocasiona autismo, entonces en el libro no dice lo mismo. Y se ha reportado un aumento en el riesgo de hipertensión pulmonar neonatal persistente con exposición a los inhibidores de la recaptación de serotonina. En cuanto a los antihipertensivos, ya falta poco. Ya. En cuanto a los antihipertensivos, dijimos que deberíamos tener cuidado siempre con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Dentro de este grupo están el enalapril, el captopril y el valsartán. Aquí, estos fármacos podrían provocar una displasia tubular renal fetal, oligohidrámidos, deformaciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar y efectos de la osificación craneal, como podemos observar en la imagen. No es recomendable su uso en mujeres, ¿no?, que planeen quedar embarazadas. Son altamente terapéuticos. En cuanto a los fármacos de primera línea que debemos tener en cuenta en aquellas mujeres embarazadas con problemas de la hipertensión arterial, dijimos que está la alfa-metildópano. Este medicamento se usa en la hipertensión crónica durante el embarazo y sí tiene un posible efecto adverso, que es la hipotensión postural. Cuando te levantas de la cama, no estás en equilibrio, ¿no? En cuanto a los efectos teratógenos no presentes,
En cuanto a los bloqueantes simpáticos, aquí está el propranolol, tampoco es teratógeno, también está dentro de las opciones, y causa bradicardia neonatal si es administrado a las 2 horas antes del parto. En cuanto a los bloqueantes de los canales de calcio, acá está, dentro de este grupo farmacológico está el nifedipino y el amlodipino. El uso, está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial crónica en el embarazo. No tiene efectos teratógenos, pero acá sí hay algo importante. Este medicamento, ya sea el nifedipino o el amlodipino, no debe ser combinado con el sulfato de magnesio, porque ahí sí puede tener ciertos efectos teratógenos. No debe combinarse con el sulfato. En cuanto a los medicamentos antineoplásicos o inmunosupresores, acá, todos estos fármacos, sin excepción, hay una excepción. La mayoría son teratógenos, pueden provocar abortos espontáneos, defectos congénitos, como por ejemplo acá está la microtia o anotia, el labio leporino y el paladar hendido, defectos cardíacos, rasgos faciales dismórficos, y en etapas avanzadas del embarazo puede provocar un aumento en el riesgo de la muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino y la mielosupresión neonatal. Dentro de todo este grupo farmacológico, el único que está excepto de tener efectos teratógenos son los inhibidores de la TNF, como el Imicimab y el Adalimumab. En cuanto a los broncodilatadores, la terbulina es un fármaco que debería considerarse de elección para mujeres embarazadas con asma. No tiene efectos teratógenos. Y debemos de tener cuidado con los medicamentos corticoides, como la prednisona y la prednisolona. Aunque son fármacos de elección, sí presentan riesgos, ¿no?, del labio leporino y paladar. Ya. En cuanto a los antieméticos, en general no son teratógenos, excepto la metilprednisolona y el ondansetron. En el libro dice que no se asoció a riesgos significativos en estudios, pero en el cuadrito anterior les había mencionado que está contraindicado, ¿no? Dentro de ese grupo farmacológico no deberíamos tener en cuenta el ondansetron. En primer lugar, está, si no lo recuerdan, está la vitamina B6, la piridoxina. Acá también menciona, el libro menciona que hay, es recomendable acá el jengibre, ¿no? Dice que está como fitofármaco, ¿no? Este fitofármaco, acá el jengibre puede ser utilizado con éxito para náuseas y vómitos, ¿no?, y mejorar significativamente el respecto al efecto placebo. En cuanto a los antiácidos, tanto el omeprazol como la ranitidina no tienen efectos teratógenos, según el libro, pero he estado leyendo en otros cuadritos que sí, o sea, hay un riesgo con la ranitidina. Dentro de los dos, entre el omeprazol y la ranitidina, la que más se consume es el omeprazol. En cuanto a los antihistamínicos, acá, con lo que deberíamos de tener cuidado es con la terfenadina, ¿no? Este fármaco podría causar una polidactilia en los embriones. También, dentro de los descongestivos, con los fármacos que deberíamos tener cuidado están con la fenilpropanolamina. Este fármaco puede producir una estenosis pilórica y efectos del pabellón auricular. También puede producir, la pseudoefedrina puede producir una gastritis. En cuanto a los medicamentos tiroideos, acá dentro de los antitiroideos está el poliuracilo,
uracilo. Este medicamento atraviesa la placenta y puede causar el goce fetal, como vamos a ver en la siguiente imagen. Dentro de las hormonas antitiroideas, con estas no hay riesgo, no presentan efecto terapéutico. Y finalmente, bueno, este es el bocio neonatal inducido por yogurt. Como podemos ver en esta imagen, hay un aspecto en el primer, bueno, la imagen A es el primer día de vida del recién nacido, y en la imagen B, acá hay un aspecto a los 2 meses, se le bajó, nació con bocio. Eso es todo. Evidentemente tu parte ha sido Sí. la más, por así decirlo, la más difícil. Sin embargo, hay que rescatar el hecho de que ustedes deben de aprender el medicamento que se puede dar, y eso lo voy a tomar en tu parte, está probado que no causa ninguna alteración. Por ejemplo, antibiótico, la penicilina. Antiácido, omeprazol. Antiemético, piridoxina. Y así, de cada familia voy a preguntar, quizás hago un cuadro. Entonces, no voy a ser malo, porque cada uno va a variar del primer, segundo trimestre. Los que quieren ser más, por así decirlo, más específicos, hay medicamentos que no se pueden dar lo mismo en el primero, en el segundo y el tercero, y peor, la dosis varía, y peor, varía según el factor de riesgo. Pero vamos a entrar al detalle, solamente quiero que por ahora se aprendan qué medicamento es bandera en cada familia, ¿correcto? Ahora, también, efectos adversos no, pero para recalcar, los AINES sí se indican después de las 32 semanas. Si bien hay un riesgo del cierre del conducto arterioso, el hecho que pase hay que controlarlo. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de migraña, hay pacientes que sufren de dolor crónico por X motivo y se le indica paracetamol en dosis altas, quizás hasta las 32 semanas. El objetivo aquí es que sí se puede dar, pero con ese riesgo ¿cómo se controla? Fácil. Si vas a ver un cierre, una alteración cardíaca, ¿cómo se controla? Mediante una cardiofetal. Insuficiencia cardíaca, fetal, alteración, veo un Doppler y si hay un cambio, normal. Recuerda que estos cambios son irreversibles en los 3 primeros días. Ahora, ojo, el hecho de que haya riesgo, no estoy diciendo que va a causar en un 100% a todas. Es por eso que a las pacientes que les damos paracetamol, indometacina o quizás algún AINE, se tienen que controlar a los 3 días y a los 7 días. Pero vamos a tocar el objetivo aquí, en tu exposición, de tu parte, es que cada medicamento ustedes aprendan el medicamento indicado de cada familia, el que está indicado en el caso. ¿Ya? Muy bien, empezamos con el tabaco, que el tratamiento de reemplazo de nicotina. Muy bien, todos sabemos que en sí fumar cigarros es dañino para el sistema de salud y mucho más a una mujer gestante. Esto va a incrementar en 4 veces el tabaquismo va a ser en los neonatos pequeños y los partos prematuros. Pero a la vez va a incrementar la mortalidad relacionada al consumo de cigarros, el riesgo de placentaria, que es el sufrimiento de placenta previa, ruptura prematura prolongada de membranas y restricción de crecimiento uterino. Ahora, no todas las mujeres son fumadoras, pero hay mujeres en su ambiente, hay personas alrededor que fuman cigarros y eso va a ser el tabaquismo pasivo. De igual manera se van a ser afectadas, por lo tanto lo que es el aborto espontáneo, bajo peso en tercer término, enfermedades respiratorias como bronquitis crónica o enfisema, síndrome de muerte súbita del lactante, que sabemos que es la muerte repentina de un menor de 1 año. Ahora, un método para que la gestante tal vez deje de fumar es el cigarro electrónico, que en sí ese método tal vez más aceptado por ellas, aunque ahora sabemos que son dañinos, pero es el método que más usan para así dejar de fumar. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar las escalas del tabaquismo? De 1 a 5 cigarros es leve, de 6 a 15 es moderado y más de 15, que son creo que 2 cajetillas, es severo. Muy bien, ¿qué hay que hacer para que la mujer deje de fumar? Hay que
que emplear varios métodos. Uno de ellos es, por ejemplo, recomendarles que fumen cigarros que no tengan mucha nicotina, por ejemplo, los famosos cigarros light. Dentro de 3 semanas pueden ir dejando este mal hábito. Otro método es tratar medicamentos que tengan nicotina. Son recomendados en pacientes con dependencia que consuman una cantidad diaria. Ahora, ¿es malo prescribir nicotina durante el embarazo? Realmente no es malo. Esta puede evitar toxinas como el monóxido de carbono y no aumenta la concentración sanguínea de nicotina en el organismo de la persona. Siguiente. Muy bien. En cuanto al alcohol, que es uno de los cuales estamos a uso, se va a provocar lo que es el síndrome alcohólico fetal. Este va a ser un breve retraso en el desarrollo físico, más bien en el periodo prenatal, y va a continuar aún después del crecimiento. Esto va a afectar en 10% a las mujeres bebedoras grandes, que va a haber efectos congénitos, como por ejemplo, como dijo mi compañera, el labio leporino o algunas otras afectaciones, y va a haber deficiencias cognitivas de menor edad. Esto se va a ver reflejado más que nada en las características intelectuales, por ejemplo, va a haber deficiencia en el colegio y cosas así. Ahora, en las características va a haber trozo mental antes o después del nacimiento, va a haber anomalías faciales, que son las que comento acá, por ejemplo, las fisuras vertebrales, va a haber una nariz corta, va a haber una hipoplasia del surco nasolabial y va a haber un labio superior súper fino, como pueden ver acá, y va a haber una sección media del rostro ordenado. Este es un caso que he tomado de un artículo del crecimiento de un producto de una mujer que era alcohólica y se puede ver los cambios bien marcados. Muy bien, Sokol ha creado una forma de cómo identificar a una mujer que bebe en su gestación. Ha creado un sistema de 4 preguntas, un cuestionario. Siendo la primera lo más importante. ¿Cuántas bebidas, corresponde a que cuántas bebidas necesita para sentirse bien? ¿Le ha molestado que la gente critique lo que bebe? ¿Ha pensado alguna vez que debería de beber? ¿Ha tenido que beber alguna vez para levantarse por la mañana, tranquilizarse o quitarse la resaca del día anterior? El primero es importante porque son 2 puntos y las siguientes son 1 punto. Cuando esa va de 2 puntos, mayor o igual de 2 puntos, significó correctamente que el 69% de mujeres bebedoras de riesgo. Él dice que la probabilidad de los pacientes que es una bebedora de riesgo llega a un 63% cuando se responde sí a todas las preguntas. En cambio, Bled dice que consumir cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para cualquier sea chiquita, grande o mediana. En cambio, se puede consumir, pero a una moderada cantidad. En sí, no consume. Las bebedoras son los que beben 90 mililitros y el 2% de los niños presentó anomalías que ya comenté. La reducción de la ingesta de alcohol en etapas intermedias es crucial para reducir el peligro del efecto en el momento del embarazo. ¿Sí? Continuando con la sustancia, la marihuana. Estas no se han descrito efectos teratógenos porque realmente aún no hay datos suficientes de un estudio para decir que sí causa daño. Entonces, ¿qué se ha optado? Que las obstetras al momento de la consulta, de los controles, tienen que pedirles, además del testimonio, tienen que pedirle un examen de orina. Se ha visto que hay un decrecimiento en cuanto al peso, o sea, bajan unos 73 gramos de peso a no ser demasiado peso de marihuana. En los estudios hay alteraciones conductuales de desarrollo, pero al tiempo que se ha tomado en cuenta no le pasó lo mismo a todos. Entonces, por eso, como digo, no hay efectos de patógenos, pero aún no hay datos suficientes. ¿Sí? Ok, la cocaína. En este caso, los consumidores de cocaína son más que nada sustancias ilegales. Obviamente, son mujeres que son malnutridas, se le ve totalmente muy baja de peso, no reciben cuidados prenatales adecuados. Esto no es porque realmente no se les dé, simplemente porque por estar en este ambiente de la cocaína no van a controlarse como se debe y por ello no reciben los cuidados. Por lo general son situaciones socioeconómicas precarias o pobres que todo el ingreso económico que reciben lo gastan en sustancias ilícitas. Estudios han dicho que el consumo en el primer trimestre debe incrementar el riesgo de anomalías congénitas, más que nada en el tema cardíaco y el tema neurocental. Bingol, se ha hecho un estudio con Bingol, dice que la incidencia de malformaciones fue del 10% al 4.5% que eran politoxicómanas. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable, y yo creo que es así, que estas mujeres, además de consumir cocaína, consuman otros estupefacientes. McGregor dice que las anomalías son del 6% frente al 1% en la forma de control. ¿Sí?
Muy bien. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, es un potente vasoconstrictor, es un anestésico local. Esta activa a producir en las instantes una erupción placentaria, o sea, un desprendimiento de la placenta, ya sea ingerida de forma nasal o intravenosa, va a provocar lo que es la muerte fetal, un parto prematuro y niños pequeños a la edad gestacional. En la anomalía cerebral, que es una de las más afectadas y más frecuentes, en la estancia expuestos sin útero, va a ser igual al resultado de lo que es la microcefalia. También se va a afectar el crecimiento somático, es decir, su desarrollo, de su agilidad, todo lo que vemos en escala. Y también se va a ver una distribución de crecimiento que puede ser simétrico, baja en comparación a su abdomen y cabeza. Sí, por favor. En cuanto a los opioides, que son, por ejemplo, la morfina, la oxicodona y las hidrocodonas, estas pacientes son expuestas a estos estupefacientes que tienen mayor riesgo a producir abortos, prematuridad y restricción del crecimiento. Acá hay que ser enérgicamente cuando pedirles que se abstengan a consumir estos opioides en periodo neonatal. Ahora, acá hay una intervención médica. Hay medicamentos que se le puede recetar para que dejen de consumir los opioides. Por ejemplo, uno es la metadona, de 20 y 40 miligramos al día. Esta no se tiene que modificar la dosis. Esto para evitar lo que es la muerte fetal por abstinencia. Y eso es el que más aconseja consumir, que es la buprenorfina, que es un tratamiento de síndrome de abstinencia, y en neonatos expuestos al fármaco es menor en casos expuestos a computadores. Por eso se prefiere esta que la. En cuanto a la metanfetamina, es más adictiva que la cocaína y los efectos persisten más que la cocaína. Esta igual no da lugar a efectos teratógenos, pero sí el bajo peso al nacer. Esto va a provocar en la persona que lo ingiere euforia extrema, pérdida de apetito y aumento de vigilancia, porque la persona nunca va a descansar y no puede afectar al organismo. Las mujeres que consumen las metanfetaminas darán luz a niños más pequeños, menor edad gestacional al nacer, para incorporar reducida y producir la hipertensión. En cuanto a la cafeína, existen datos que poseen propiedades teratógenas, pero igual hay mujeres que lo consumen habitualmente. Acá es bueno saber qué cantidad de cafeína tiene cada sustancia. Por ejemplo, una taza de café contiene 100 miligramos de cafeína y una lata de refresco de Coca-Cola, que es lo que más se consume, de 350 mililitros, hay 50 miligramos de cafeína. Una ingesta superior de 7 a 8 tazas de café va a producir bajo peso al nacer, abortos espontáneos, fertilidad y hasta muerte fetal. El estudio de cohortes no ha llegado a evidencia suficiente para decir que el consumo de cocaína aumenta un riesgo de aborto espontáneo o una restricción de crecimiento. La American College of dice que el consumo moderado de cafeína, que menos de 200 miligramos al día, no parece ser una causa importante de aborto ni de parto prematuro, pero no se conoce esa relación en cuanto al consumo de crecimiento. Dentro de estas va a generar, digamos, en los antibióticos podría generar diarrea, en los hipnóticos somnolencias, en el lactante, en los antihistamínicos irritabilidad y los sedantes antidepresivos y anticonvulsionantes también somnolencia. Dentro de la biología donde hemos sacado, bueno, divide este tipo de fármacos en lactancia en 3 grupos grandes, los cuales va a ser el primero que los que van a suelen considerarse contraindicados durante la lactancia. Dentro de esto van a estar los citotóxicos, las sustancias de abuso y también los compuestos radioactivos en el caso de su uso. También los efectos sobre el lactante, donde no se va a conocer, pero pueden ser preocupantes. Ahí que van a ser compatibles con ya de por sí lo que es la lactancia materna, y ahí encontramos los conocidos estupefacientes, los anticatarrales, antihipertensivos, entre otros. Es así que vamos a ver primero el primer grupo, que van a ser los que sí o sí van a ser considerados contraindicados durante la lactancia. Y dentro vamos a encontrar, como he dicho, los citotóxicos, que van a interferir ya sea en el metabolismo del lactante. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la ciclosporina, que no sabe en el libro, la
rubicilis y ciclofosfamida, porque estos van a intervenir en la inmunodepresión del mismo lactante. Por otro lado, tenemos las sustancias de abuso, como mi compañera también lo habló, en la que se han descrito efectos adversos sobre el lactante, y ahí encontramos todo un grupo de anfetaminas, metanfetaminas, cocaínas, las cuales durante la lactancia no se deberían consumir. Por otro lado, tenemos los compuestos radioactivos, que son los radiofármacos, que en caso de usar radiofármacos no deberían usarse durante la lactancia, ya que estos radiofármacos pueden intervenir, ¿no? Y se les obliga sí o sí a suspender durante la lactancia. Por otro lado, tenemos los fármacos cuyos efectos sobre el lactante no se conocen, pero pueden ser preocupantes, ya sea por algunos tipos de efectos adversos que pueden ser significantes. Dentro de estos están incluidos lo que es los psicofármacos, los amiodarona, la motrigina, metoclopramida y metronidazol. En el caso del metronidazol, de por sí cuando se usara por una vez, o sea una dosis, se plantea lo que es la interrupción de 12 a 24 horas. Sin embargo, el metronidazol sí se puede excretar por la leche materna, pero este hace un cambio en la leche materna sobre el sabor, y el mismo sabor el lactante no va a querer tomarlo. Entonces va a estar más relacionado también a que el lactante no va a querer, lactar por el mismo sabor, y puede generar un tipo de alergia por esta nutrición, o va a interferir lo que es en su nutrición. Por otro lado, tenemos los tratamientos farmacológicos maternos, que van a ser generalmente compatibles con lo que es la lactancia. Aquí tenemos los estupefacientes, los sedantes y los anticonvulsionantes. Por ejemplo, con la carbamazepina, fenitoína, sulfato de magnesio, la morfina, la meperidina. Y en el caso de la codeína, sí son claros lo que es en la bibliografía, que no hay que ingerir, la lactante no tiene que ingerir productos que tengan codeína, ya que como este es un antidepresivo, lo que va a generar el lactante es problemas respiratorios, disminución, va a haber una depresión respiratoria o apneas neonatales que pueden generar algún proceso grave posteriormente. Es por eso que no se tiene que utilizar ningún producto que contenga estas sustancias. Por otro lado, tenemos los anticatarrales, por ejemplo los antihistamínicos descongestivos, que no van a producir efectos adversos obvios en lactantes, porque estos van a ser excretados menos del 1% en el caso de la leche materna, lo cual no va a ser suficiente para generar un efecto en el lactante. También tenemos los antidepresivos, los diuréticos y ácidos, que de por sí va a reducir la producción de la leche durante el primer mes de lactancia. En el caso del propanolol, se va a excretar leche materna en concentraciones superiores al 40% de la concentración plasmática de la plasmática máxima. Tenemos también los anticoagulantes. Aquí, por ejemplo, la heparina y la warfarina, que de por sí, la heparina no va a penetrar en la leche y es inactiva, por lo general. Y la warfarina, el 98% unido a proteínas plasmáticas, y el contenido en leche que se va a excretar va a ser insignificante. Sin embargo, aquí sí optan por controlar lo que es los tiempos de protombina maternos para administrar la mínima dosis necesaria, y también vigilar los tiempos de protombina del neonato, ¿no? Para garantizar que no se produzca acumulación alguna del fármaco. En el caso de los corticosteroides, también dicen que va a ser insuficiente en la leche materna, como la prednisona, y en el caso de los antibióticos y otros fármacos antiinfecciosos, van a ser los derivados de la penicilina y todos estos fármacos que vemos aquí, dentro de los cuales el que tendría que tener importancia son las sulfamidas, que de por sí estas sulfamidas van lactantes prematuros, enfermos o sometidos de por sí al estrés, pueden generar hiperbilirubinemia debido al desplazamiento de la bilirrubina de sus puntos de unión aluminio por parte del fármaco. Es por eso que se tiene cuidado con esto. Por otro lado, tenemos los anticonceptivos orales. Las combinaciones como sabemos por ginecología, combinaciones de estrógenos y progesterona van a provocar lo que es la supresión de la producción de leche materna. Es por eso que esto va a inhibir la leche y la leche va a ser menor, y más que todo va a tener una importancia nutricional para el lactante. Lo que dice la ACOG, o sea, la Escuela Americana de Obstetricia y Ginecología, es que se implantan los anticonceptivos a base de la adolescencia al menos 4 semanas después del parto. Y ya cuando se haga el destete de por sí, ya ahí se puede implementar lo que son los antibióticos orales combinados, ya con estrógeno. Y en el caso del alcohol, de por sí un estudio se ha demostrado la ingesta crónica de alcohol a través de la leche materna puede tener un efecto nocivo, sobre todo en el desarrollo motor del niño, más que todo el sensitivo. Y en el caso del
PIB libre asilo, las mujeres votantes tratadas con el PTU pueden seguir realizando lo que es la lactancia, siempre y cuando estas tengan que tener una supervisión derechamente al lactante, ¿no? Porque sí se ha detectado algunos efectos adversos, pero en otros estudios se no. Bien, para las amenazas ocupacionales y ambientales, primero hablaríamos un poco de las radiaciones. En este caso hablamos de las radiaciones ionizantes, los datos de supervisión podrían crear, digamos, algunas cambios o formaciones como la microcefalia o restricciones mentales en el crecimiento, pero también tiene mucho que ver también con el nivel de exposición de radiación que tiene, digamos, la víctima, o en este caso la paciente, con el grado de exposición al que se mantiene. O sea, tiene mucho que ver el epicentro, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? De la explosión de una bomba, con la diferencia de cuán lejos está la paciente, por así decirlo, ¿no? Los niveles de radiación pueden ser altos o más bajos, o también podría también deberse a que, digamos, un familiar, o en este caso tal vez el esposo, trabaja en la química, donde ahí puede empezar a irradiar, o también cierto grado de nivel de exposición de estos rayos X. Muy bien, y hablamos un poco de la exposición aguda. En este caso se va a trabajar con lo que es RATS en primera instancia. RAT es un tipo de medida de radiación un poquito más alta de la normal, donde se registra que la microcefalia y el retraso mental tienen mucho que ver con una exposición a más de 50 RATs. Sin embargo, se ha visto también que la microcefalia tiene mucha asociación con una disminución de exposición de 20 RATs. A base de eso también, ya se ha explicado también un poco de que no se puede, digamos, se ha llegado a experimentar para algunas corporaciones con niveles de radiación tanto en animales inicialmente, ligeramente con humanos, pero no se ha llegado, digamos, a conocer muchos efectos sobre la exposición crónica, pero en bajas dosis, claro. Para eso se tiene como una conclusión de que mientras sea menos 5 de RAT, o sea, el RAT tiene que ser menos 5 y no va a generar, digamos, ningún tipo de malformación dentro del paciente. También se ha llegado a conocer un tipo, digamos, de rumor popular antiguamente, que donde se creía que los antiguos reproductores tipo cañón reproducían también ciertos tipos de radiación. La verdad es que sí producen un ligero tipo de radiación electromagnética, pero que no hace, digamos, tanto daño en casi ningún porcentaje. Bueno, acá tenemos una tabla donde ahora vamos a trabajar con MGI, que es minimal gray. Minimal gray es otro tipo de forma de decir radiación, pero el minimal gray va a ser, digamos, un derivativo mucho menor del RAD. Podemos decir que 10 minimal gray podría ser equivalente a un RAD. O sea, el minimal gray es lo que generalmente vemos en cada tipo de pruebas que nosotros conocemos como radiológicas, exploraciones, tomografías, etc. Pero no son, digamos, tan elevadas como para ser, digamos, diagnosticadas como un peligro para la salud. Sin embargo, también conocemos y ya hemos escuchado muchas veces que, a pesar de que las pruebas, ¿cómo se llama?, radiológicas o tomografías computarizadas, son, digamos, no tan letales, no se pueden hacer demasiadas. ¿Por qué? Porque son también acumulativas. Por eso solamente tienen que hacerse cuando se crea necesario nada más. Bueno, pasamos un poco al plomo, que en concentraciones, más o menos acá vamos a dar desde el punto de vista de Estados Unidos, donde se ha tenido un descenso bastante exitoso hasta una reducción media del 20% de lo que ya anteriormente existía. Generalmente se tiene, digamos, concentraciones menores a 20 microgramos por decilitro en inmigrantes, pero inmigrantes del sur de California, no sé todo. ¿Por qué? Porque, digamos, a pesar de que tuvieran, digamos, un éxito por la revolución, los inmigrantes siguen llegando y pasa como no tienen, digamos, por así decirlo, inmunidad o, digamos, tiempo dentro del mismo ambiente, que es como se llama el tipo fábrica, absorben de manera mucho más rápida las concentraciones. Por eso, 25 de cada 30 casos es, como se llama, un tipo de intoxicación por plomo. A esto también se asocia, ¿no?, que el plomo puede generar niños de pequeño
tamaño para su edad gestacional y también partos prematuros, por lo cual también se requiere que las mujeres en edad fértil no deben esperar los 25 microgramos por cilindro, aunque lo ideal sería que sea menos de 10 microgramos por cilindro. Primero felicitarlos porque es un seminario, uno de los seminarios un poco complejos de llevarnos. Y creo que hemos cumplido la misión, ¿no?, de dar. Sin embargo, es un tema difícil que al menos yo prefiero darlo al final. ¿Por qué? Porque se supone que cuando ustedes tienen la idea de las enfermedades, recién van a tener la posibilidad de dar un tratamiento a esas enfermedades. Y en su mente estarán pues X medicamentos. Cuando esté en su mente X medicamentos, ahí recién con esta exposición entenderán por qué dar o no dar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver un ejemplo. Pertenencia gravídica. Pertenencia gravídica es el aumento, ¿no?, de las náuseas y vómitos que generan una alteración metabólica, bajada de peso, alteración en los sangres electrolitos y etc. Se diagnostica y se da un tratamiento. ¿Qué tratamiento se da? No han visto eso, ¿no? Pero bueno. Piridoxina, se da hidratación, se da una electrolitos, ¿no?, de acuerdo al desbalance hidroeléctrico que tenga, metoclopramida, y puede ver más tratamientos, sí, pero de primera instancia es un medicamento. Y dirán, ¿por qué? Porque eso está indicado. En la exposición se ve antiácidos, se ve ello y eso se indica. No quiere decir, ojo, no quiere decir que el omeprazol, el ondansetron o el imidrinato no se dé. Es más, seguro ustedes han visto algún familiar o ustedes, no sé, me han dado de imidrinato, sí, entonces está mal. No, sino quizás en la emergencia. Ojo, cuando nosotros indiquemos un medicamento se evalúa el riesgo-beneficio. No significa que esté contraindicado. Ojo, el único que está contraindicado son los de tipo X. Esos sí están contraindicados, los únicos. Los otros son evaluables según riesgo-beneficio. Personalmente yo no doy imidrinato, a menos que sea un cuadro agudo y que necesito bajar así de inmediato las náuseas y vómitos. Entonces, todo va a depender del escenario donde esté. Y, por ejemplo, el caso que yo les digo. ¿Sí? Lógicamente, si yo les digo, paciente con hiperemesis que no tolera la vía oral ni los líquidos, tratamiento, ¿qué le das? Según el escenario. Entonces, eso, lógicamente no va a ser malo, ¿no? Porque me imagino que todavía no son temas que han visto. Pero lo voy a hablar en general, en el caso. ¿Qué más? Es entendible cuando tienen pues la base. Cuando tengan la base, yo les invito a repasar otra vez, o quizás el resumen que sus compañeros les van a dar. Lean el resumen y van a ver qué medicamentos específicamente se pueden dar en el embarazo. No es lo mismo un bebé que esté en el periodo de embriogénesis a un bebé que esté en el periodo fetal, y asimismo fetal temprano y tardío, y asimismo con factores de riesgo, complejo de preeclampsia, diabetes, artritis, que son pacientes que ya están con una medicación previa. Por ejemplo, paciente hipertensa crónica. Por lógica, que digo? Es una paciente que probablemente tiene una falla, qué sé yo, de formación del corazón ya establecida, quizás una insuficiencia renal ya establecida, y tengo que cuidar los medicamentos que le doy. Entonces, fíjense que todo varía según el escenario que ustedes se encuentren. Entonces, vuelvo a repetir, me hubiera gustado que al final se hubiera dado esta exposición, porque recién se va a entender cuando tengamos una base. Y una base de medicamentos y, lógicamente, de enfermedades ya establecidas. Eso es lo que quería, y vamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, ¿no?
Las exposiciones han estado muy bien en general. Algunos, yo entiendo un consejo, cuando ustedes expongan, algunos, voy a hablar en general, sean seguros de lo que digan, porque si ustedes se lo creen, yo se lo voy a creer. ¿Entiendes? Entonces, sean seguros, es un consejo. Yo, y creo que nadie te va a decir un apoyo, quizás una hoja, quizás, no sé, un libro, algo que te apoyes, quizás uno no tiene la memoria como tú o viceversa, ¿no? Entonces, apóyense con alguna muletilla, no sé, en la exposición. Han habido datos y es que todo depende del libro. Nosotros hemos sacado del libro Gate, ya octava edición, los de Crisi. Este libro es muy bueno porque se caracteriza por hablar mucho de trabajos de investigación y a través de pruebas, ¿no? Han habido 3 exposiciones que han hablado mucho de eso, pero en general este libro habla de eso, de trabajo de evidencias, ¿no? Pero en conclusión han expuesto bien, se han desenvuelto bien, ese es el consejo que podría dar. Sin embargo, me hubiera gustado mucho, y ese va a ser el trabajo de ellos. Me hubiera gustado mucho que según el trimestre me indique el medicamento dado. Por ejemplo, en infecciones, amoxicilina, nitrofurantoína y cefalosporines. Entonces, en antibióticos. Eso me gustaría mucho y eso creo que estoy pensando dejar. Yo hablaré con el delegado a ver si es factible eso, porque tengo que evaluar los oyentes. ¿Ya? No tengo más que decir. Vamos a la pregunta. ¿Por qué creen ustedes, cualquiera ya, no se peleen, por qué creen ustedes que el tener conocimiento de la categorización según la FDA es importante en las pacientes embarazadas? Por la que Zenaida, ¿no? Sí, doctor. Para poder evitar lo que pasó en los años 1950-60 con la talidomida, ¿no? Que muchas mujeres tomaban la talidomida como un antiemético y resultaron, sus bebecitos nacieron sin manitos, sin pies, la falta de huesos. En ese momento no existía la categorización. No. Efectivamente, cuando nosotros categorizamos algo o ponemos un sistema, se supone que es para evitar algo. En este caso, para evitar los riesgos que provocaban algunos medicamentos que quizás estaban en estudios o nuevos. Recuerden que todos los medicamentos que nosotros consumimos están en estudios. Quizás ya han pasado todos los tamizajes que deben pasar y ya está al público en general, pero siguen estudios. Porque hay riesgos mediatos hasta la vacuna del COVID, riesgos mediatos, riesgos intermedios y riesgos avanzados, ¿no? Entonces, por eso se hizo la categorización. ¿Ya? Está bien, señor. ¿Qué antihipertensivo está indicado en el embarazo? Ya, ahora sí. A ver, dime. A ver, en orden. Si tú tienes que escoger un antihipertensivo, ¿qué antihipertensivo escogerías? Uno nomás. ¿Cuál? Ya, pero en el Perú. Está bien la respuesta. Bueno, en primer lugar evitaría todo de manera mandatoria los científicos. Te lo digo porque ustedes en los casos, no sé si han escuchado preeclampsia o han visto pacientes con preeclampsia. Hay pacientes que tienen preeclampsia y está indicado antihipertensivos. Según la nueva guía, 140-90 mayor igual, ya tienes que decir antihipertensivos. La pregunta es cuál. Por nuestra jurisdicción no poseemos el adenalol, ¿no? Dice, pero yo creo que es más accesible. Ya. Ya, pero estamos hablando, sí está bien. Estamos hablando de una paciente hipertensa crónica. Entonces son pacientes que ya son una enfermedad establecida, está embarazada.
¿Tú qué haces? ¿Sigues con el medicamento? No, está embarazada, tienes que ver la categorización. Lógicamente, la gran mayoría de hipertensas crónicas, ¿qué medicamento tienen? Muy bien, y has visto que los IGSMs no se debe dar. Entonces, ¿qué debes hacer? Cambiar. Ver el cuadro que te van a entregar tus compañeros. Ah, mira, el primer medicamento antihipertensivo en el embarazo en el Perú es el alfametilo, motivo por el cual lo cambio a eso. Y lo regulo según el trimestre. Ahora, no, doctor, el abetalol es el ACO, dice. Sí, está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay. ¿Sí? Ahora, para terminar, otros hipertensivos son los calcio. Muy bien. Está el hipertensivo, pero son de acción rápida. Eso es el caso de hipertensiones agudas o graves o severas o con signo de gravedad. Entonces, lo único que les pido a ustedes es que se acuerden de la familia bandera, el medicamento bandera, alfametilo. ¿Entienden? Muy bien, otra pregunta. Uso de sustancias tóxicas. Hay pacientes que son dependientes, por ejemplo, de algunas sustancias tóxicas. ¿Cuál es el que no ha demostrado ser, que no tiene ningún riesgo de inhalación? La marihuana. Es el único. Bueno, en sí la marihuana y la cafeína. Sí, depende de la concentración. Efectivamente, la marihuana es uno de los medicamentos, si bien no se ha demostrado riesgo alguno durante el embarazo, pero no le estoy incitando a que consuma, sino es que como medicamento, como uso de medicamento estamos hablando, ¿ya? Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Algunos medicamentos, por ejemplo, en el último trimestre, no se deben dar. ¿Por qué? Pregunta en general. Se supone que la embriogénesis es 9 semanas. Se supone que el periodo de formación final de órganos es hasta las 24 o 28 semanas. Por ende, ¿por qué no doy a las 30, 32, 33, hasta las 40 semanas todos los medicamentos? ¿Cuál es la respuesta? Hay algunas protecciones que tienen efectos dependiendo si se hago en el primero o en el tercero. En el caso de que fuese en el tercero, pues sí te dice levantar y te utilizar, pero más de hipertensión. Ya, otra respuesta. Yo vi un gráfico en donde en el último trimestre, el último que se tomaba son los sensoriales, por ejemplo, del sistema nervioso central. Hay que recordar los periodos del embrión, del feto, ¿no? Creo que han visto eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de las 24 semanas 28? Solamente lo que va a hacer el bebé es crecimiento y maduración de algunos sistemas, sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema renal, digestivo, y etc, etc. Solamente es maduración y crecimiento. Entonces, ¿qué va a causar dichos medicamentos que pueden hacer impacto en su función? En su función. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, los aminoglucósidos, bueno, es una pregunta un poquito, pero ¿de quién? Los aminoglucósidos, ¿hasta qué semana se pueden dar? ¿O a partir de qué semana se pueden dar? ¿O no se dan? Sí, son Sí. de ¿Cómo? sí. Gentamicina. Amicacina y gentamicina. ¿Ya se dan o no se dan? Ya, pero depende de la semana. Se deben evitar principalmente en el primer trimestre. Muy bien. Se evita en el primer trimestre porque son Fototóxicos. tóxicos, o sea, se supone que en formación no se deben dar. Es diferente formación a crecimiento. Por ende, se puede dar en el tercer trimestre, siempre y cuando haya un riesgo mínimo, pero sí se puede dar. ¿Ven la diferencia? Todo va a depender mucho de la edad gestacional que tenga la paciente, del trimestre que esté. Y eso es lo que creo que van a hacer. Ya. Una pregunta.
hecho muy bien, ese es un seminario que ya di mi opinión. Se ve el trabajo en ustedes. Mis preguntas, para terminar, mis preguntas van a ser guiadas en la categorización, eso sí es importante saber. Los medicamentos, todos los medicamentos de nivel X, todos. Fácil, serán unos 30, no, serán unos 20. Fácil, ¿cierto? X, que no se deben dar. Y por último, quizás un caso clínico como ¿qué antiácido dar? La respuesta es el antiácido bandera. ¿Qué antiemético dar? Respuesta el antiemético bandera. Fácil, ¿no está? Por lo demás, no, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, gracias.